Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de mi menor. Aquí en los tonos de acompañamiento utilizaremos mi menor, si séptima, mi séptima, la menor, re séptima y sol mayor. Vamos a ir utilizando el acompañamiento de ritmo de chamamé, que usaremos la variante tocando bajo fundamental, acorde, bajo fundamental y luego un poquito más espaciado, un cuarto bajo que será el acorde, en este caso, de mi menor. Empezaremos con la primera parte donde haremos en la mano derecha si, do, si, la sostenido y si. Esto es una bordadura sobre la nota si. O sea, toco la nota si, la que está adelante, un semitono más adelante, en este caso el do. Vuelvo a ese si, la que está detrás, un semitono más abajo, el la sostenido. Y vuelvo a este si. ¿Sí? Esta bordadura será bastante frecuente, así que tengan en cuenta este recurso melódico. Luego haremos sol, si, mi, fa sostenido y dos veces el acorde de sol con si. Volveremos a hacer la bordadura aquí sobre el si. Nuevamente sol, si, pero ahora fa sostenido con la, mi, que le pueden agregar el sol también, y luego dos veces re sostenido con fa sostenido. Entonces hasta aquí tenemos luego haremos la bordadura sobre la nota la de esa manera, fa sostenido, la, re sostenido, mi y dos veces el acorde de fa sostenido con la. Volveremos a hacer la bordadura aquí sobre el la y luego dos veces sol con si, fa sostenido con la y mi con sol. Entonces esto será volvemos a empezar como al inicio, pero inmediatamente vamos a hacer si, la, sol sostenido, fa, mi, re, do, si y este acorde de la con do. Acá pueden ponerle los adornos que quieran también, si no quieren hacerla tan derecho. Y luego para cerrar esta primera parte, fa sostenido, sol, la, esas tres notas ahí arriba, la, si, do, que contestarán aquí en la parte más baja, en los graves. Y vuelvo a hacer ahora sol, fa sostenido, mi en la parte aguda, sol, la, si, que contestan los graves, y por último una escala que empezará desde fa sostenido, mi, re sostenido, do, si, la, sol, fa sostenido, mi, y saltaremos a este acorde de mi agudo con sol. ¿Sí? Entonces este cierre obviamente que esto es muchísimo más rápido, ¿sí? Pero bueno, ahí ya tenemos todas las partes de esta primera parte. Lentamente será ¿sí? Esta es la primera repetición. Cuando vuelvo a repetir luego de la escalita,
Vamos a hacer el arpegio de mi menor. Mi, sol, si. Mi, sol, si. Y terminamos aquí en el mi agudo. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos la primera parte. Vamos a ver la situación del acompañamiento. Empezamos en mi menor. Si séptima. Mi menor. Cuando toquemos el sol sostenido haremos mi séptima y la menor junto con el acorde. Mi menor, si séptima y mi menor. ¿Sí? Tanto para el primer final como para el segundo. ¿Sí? Cuando hacemos el primero o el segundo, terminamos en mi menor, que es la tonalidad principal. Bien, la segunda parte en la mano derecha empezará con sol, fa sostenido, mi, re. Y vamos a agregar fa sostenido y do para hacer un acorde de re séptima sin su quinta, sin el la. Después haremos re y una bordadura sobre este re. O sea, mi, re, do sostenido, re, arpegio, o sea, fa sostenido, la nota do que la haremos con la, ¿sí? Haciendo este acorde de tercera. Y este si con sol también en terceras. De acá va a haber muchas terceras. Vamos a hacer dos veces ese acorde nuevamente de sol con si, la con fa sostenido, sol con si, la con fa sostenido y lo repito. ¿Sí? Vamos hasta ahí más o menos para que vayan escuchando todo. Y por último acá hace la con do, sol con si, fa sostenido con la dos veces y mi con sol dos veces. ¿Sí? Vuelvo a repetir esta segunda parte. Lo único que la segunda vez haremos sol, si, la, sol, fa sostenido, mi. Y en sextas, si con re sostenido, la con do, sol. Y acá haremos sol agudo con si dos veces, fa sostenido con la, mi y mi con sol. Toda la segunda parte. De acá vuelvo a la primera parte. ¿Sí? Repetimos la primera parte. Pero bueno, vamos a ver la situación de los bajos de acompañamiento en esta segunda parte. Venimos tocando en mi menor entonces. Re séptima. Sol mayor. Si séptima. Mi menor. Y acá es como que repetimos lo mismo. Re séptima. Sol mayor. Si séptima. Y mi menor. Bien, esto se repetirá entonces primera parte, segunda parte, las veces que quieran. Y terminará sobre la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte una vez. La parte con la que terminaremos será la repetición de esta segunda parte.
haremos eso, ¿sí? Empezaremos igual, sol, fa, mi, re, y luego haremos do, si, la, sol, fa sostenido, mi, re, si, do, re, mi, re. Entonces, será esto, ¿sí? Luego haremos acá sol, si, la, sol, fa sostenido, mi, y en sextas, si con re sostenido, do, mi, nuevamente si con re sostenido, la, do, sol, si, fa sostenido, la, y mi, sol, ¿sí? Para terminar el acorde final yo lo hice con novena, o sea, sol, si y fa sostenido. Puse en el bajo de mi para completar la armonía, pero esta variación final, mano derecha, será así. Bien, acá en la citación de los bajos, como en la segunda parte, mi menor, re séptima, sol mayor, frenaremos en si séptima, y acá al mismo tiempo que la mano derecha tocaremos si, do sostenido, re sostenido y mi. Podemos hacer también el famoso dominante aquí antes de tocar el mi, o sea, si, o también el re sostenido. ¿Sí? Yo lo hice directamente, o sea, terminé, no le puse el dominante, directamente toqué el tono de la canción. Bien, y aquí hemos llegado entonces al final de otro video tutorial. Como siempre, aquí aparecen los medios de comunicación para que se comuniquen por clases, partituras, videos, saludos, contactos, sacarse dudas, en fin, lo que necesiten. Y también se pueden suscribir, dejarnos su like, su comentario debajo para apoyar este canal y por qué no también hacerse miembros de este canal. Les mando un gran abrazo, espero que disfruten de esta hermosa canción junto a nuestro querido acordeón. Y bueno, nos encontraremos en un futuro video tutorial. Que lo pasen muy bien. Hasta luego.